Así que, Qué bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Creo que ya estamos ingresando, ya estamos ingresando. Voy a prever, por si acaso, voy a prever el Meet ya, porque no nos hacen caso. Alistaré nomás el Meet antes que pase alguna situación. A ver, vamos a ver. De todos días. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día, buenos días. Sí, ¿cuántos ya estamos? Oh, ya estamos 22, está bien. Vamos empezando la materia. Ya, estoy previendo, por si acaso, buenos días a todos. Estoy previendo el Meet. Enseguida les paso el link para que ojalá no tengamos ese corte, ¿no? Que siempre tenemos establecido en nuestras clases, pero veamos. Ya estoy previendo por si acaso, ¿sí? Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Ya voy a colocar acá, justamente estoy mandando el link. Ya, eso prevén, no si es que tenemos el código. Ya, ahí voy enviando. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están, chicos? Disculpe, quería pedir permiso para Yadira. Me dijo que iba a ingresar un poco tarde a la clase porque tuvo una urgencia. Ya, no hay problema. Vamos a admitirle que no se preocupe. Si es que estamos en el Zoom, no va a tener problema de acceso. Ya, gracias, ingeniera. Sí, sí, no se preocupe, gracias. así Bien, que, continuamos entonces, ya enviado. Por si acaso es el Meet. Ojalá nos acepten, ojalá nos hayan alargado el tiempo de estar en clases, ¿no? Porque, como les digo, estamos teniendo pequeños problemas. Bien, compartimos. Vamos a continuar con el tema que hemos establecido la última vez. Estamos entrando a una nueva estructura. Justamente, pues, habíamos hablado de todo lo que vamos en... creo que está bien. Vamos a tratar de admitir cómo están, cómo están. Y ya, para ambos estoy habilitando la pantalla ya, por si acaso algunos ya estén desde el Meet. Ah, bien, la última clase que hemos quedado justamente es en dos estructuras, ¿sí? Son las estructuras dinámicas, pilas y colas.
Ya hemos hablado justamente de esas dos estructuras. Veamos que está ingresando. Bien, creo que ya. Muy bien. Entonces, estas estructuras en su característica tienen su forma de poder operar en su forma de establecer la información. Vamos a ver. Bien, entonces, creo que seguimos entrando. Esperaremos que entren todos nomás, creo. Vamos a esperar. Ahí estamos entrando. Bien, creo que ya estamos, ¿sí? Ahora sí. Entonces vamos a ir con el tema que estábamos avanzando la última clase. ¿Sí? Pilas y colas. Es una nueva estructuración prácticamente de manejo de información. Ya al hablar de estructuras, pues prácticamente establecemos prácticamente el cómo puedes almacenar tu información en diferentes estructuras, ¿no? Estructuras estáticas, estructuras dinámicas, que nos permiten prácticamente poder visualizar la información, pero tomando en cuenta el cómo voy almacenando. Ustedes actualmente al desarrollar sus proyectos están manejando estructuras. ¿Sí? Esas estructuras son almacenadas ya en un gestor de base de datos. Entonces existen diferentes estructuras sobre las cuales nosotros pues podemos ir almacenando la información. Ese digamos tanto el concepto de estructuras que vamos manejando. ¿Qué estructuras tenemos y de qué manera se va manejando toda la información? Ya habíamos hablado de pilas, es una nueva estructura, ya, vamos a ver. Bien, es una nueva estructura donde cuyo comportamiento hemos dicho que sigue es de forma LIFO, donde vamos a ir viendo acá. Ya, en su estructura como tal, ¿sí? ¿Por qué llamamos lo que es LIFO? Justamente la forma de poder operar o almacenar información en este tipo de estructura es que se va apilando la información, ¿sí? Es un apilamiento de información donde prácticamente el primero que ingresa va al final de prácticamente de la estructura y el último que ingresa siempre va a estar en la cima, ¿sí? Entonces, esa es una de sus características, de que en este tipo de estructura solamente hago dos operaciones, el de poder insertar y el de poder, en este caso, eliminar, que en este caso decimos el de poder apilar y el de poder desapilar, ¿sí? Este tipo de estructura, según prácticamente eh, establece, sí, como acá vemos en la parte gráfica, solamente hace dos operaciones, push y pop. Cuando nosotros queremos visualizar prácticamente la pila, tenemos que desapilar cada elemento, ¿sí? Cada elemento tenemos que desapilar.
Y al desapilar, pues quedamos siempre con una pila vacía, ¿no? Que justamente pues necesitamos ver el último elemento o hasta el elemento que nosotros requeramos ver, pues se tiene que hacer el proceso de ir vaciando la pila. Como les decía, podemos representar la pila mediante listas, las listas que prácticamente hemos ido viendo en su estructura como tal. ¿Ya? Entonces, ¿puedo representar? Sí, podemos representar mediante justamente listas, donde pues vamos a tener prácticamente un inicio y un final. Y les decía, para poder establecer una pila en una lista, implica que la inserción que voy a hacer siempre va a ser hacia, en su proceso prácticamente de poder insertar, sí, vamos a insertar siempre, en este caso al inicio, ¿no? La pila va a empezar prácticamente el primer elemento, se inserta el segundo, se inserta el tercero, sí, vamos apilando. Entonces la inserción siempre va a ser hacia adelante, ¿no? Entonces, entre los algoritmos que nosotros conocemos, puede ser una pila simplemente enlazada, puede ser una pila doblemente enlazada, o sea, prácticamente en su estructura mediante listas. Solamente las operaciones que desarrollaríamos ahí es, si quiero yo establecer con listas una pila, la inserción siempre va a ser hacia adelante, sabiendo que el primer elemento que he ingresado pues tiene que ser el último de prácticamente de la pila. Y para poder desapilar hacemos prácticamente el eliminar al inicio, ¿sí? Entonces es una de las características que tiene en la parte de pilas. Bien, hablando ya del concepto de colas, ¿sí? Sabemos que es otra estructura, prácticamente viendo en todo lo que es el uso que se tiene en esta estructura. Ya, voy a venir acá. Eh, en este tipo de estructura, de la misma manera, se establece mediante su comportamiento mediante lo que es el proceso FIFO. El primero a ingresar es el primero en salir, ¿no? Entonces, cuando nosotros, si vemos acá en la pantalla, pues estamos estableciendo y simulando la espera, una cola de espera en atención de personas, siempre vamos a establecer que el primero que llegó a la fila va a ser el primero en ser atendido. Entonces ahí va su característica de las colas, establece sí lo que es en su estructura, su comportamiento FIFO, First Input, First Output. En cambio, en pilas nosotros tenemos el LIFO, entonces Last Input, sí, prácticamente estableciendo First Output, entonces el último que ha ingresado es el primero en ser atendido. Ya, bajo eso, esa característica, dice, tenemos acá cola de automóviles, cola de clientes, cola de programas, ¿sí? Y como yo les dije también, si vemos desde la parte ya de nuestra área, tenemos lo que es justamente las colitas que tenemos en impresora. Sí, todo lo que va en proceso está en espera para luego ser atendido, ¿no? Prácticamente. Ah, existen diferentes tipos de colas. Tenemos las colas simples, también podemos hacer una cola circular, ¿sí? Tenemos las bicolas también, ¿sí? Eso vamos a ir viendo en su estructura, ya donde prácticamente las operaciones que se estableciendo es el de insertar, podemos sí remover haciendo un pop y dos operaciones, el de insertar y el de eliminar nada más. Sí, entonces acá nos dice, pues lo único que puedes hacer es insertar, eliminar, vaciar y bueno, llenar prácticamente la cola, ¿sí? Su uso prácticamente establecemos en muchos elementos en los sistemas, ¿no? Esta imagen que nos muestra prácticamente va estableciendo en las colas de espera actuales que ocurren en muchas instituciones, cosa que nosotros podríamos evitar esas colas, ¿no?
tomando en cuenta que podemos establecer y asignar fichas, podemos establecer, digamos, información de tal manera que ya se prevea prácticamente esta situación de esperas, ¿no? Entonces, por eso es que a ustedes mismos les decía, cada sistema puede generar una cola de cierta información, ¿sí? Estableciendo la información que realmente sea relevante para que se pueda hacer una lista, una cola de información. Por eso cada sistema yo veo y digo, pero puedes tener una colita para que vayas verificando, ¿no? Entonces, esto va enfocado específicamente inclusive en lo que son bancos, ¿sí? Vamos estableciendo ese elemento. Bien, igual nos dice, son operaciones básicas, normalmente llaman encolar y desencolar. Estamos en ambos elementos estableciendo lo que es el encolado y el desencolado, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a otro concepto en base a todo lo que hemos llevado. De la misma manera tengo acá, sí, acá está, ya un esquema que también va a ir con ustedes, donde habíamos dicho de que yo puedo representar tanto pilas y colas mediante listas y también mediante vectores. ¿Sí? Mediante vectores, obviamente mediante el manejo prácticamente de, de punteros que me permitan simular el movimiento de datos que tenga en una pila, ¿no? Entonces, de la misma manera tenemos en la estructura cola que habíamos hablado, poder yo establecer justamente el movimiento, dos punteros en el caso de vectores para colas, uno que va generando prácticamente acá el primer elemento que va a ser atendido y el otro que va recorriendo de acuerdo a la cantidad de personas que van llegando a la cola y que pues este punterito se va quedando para que también para hacer de que luego sea atendido uno de ellos, toda en este caso, cola tiene que recorrer hacia la primera posición. Entonces son dos operaciones, el push y el pop y el listar que nosotros llamamos en su estructura. Bien, en base a eso vamos a venir acá y esto es del texto también base que estamos viendo. También se tienen ya variables de tipo pila en varios de los lenguajes. Ya justamente esa variable se llama la variable stack. Esa es la variable que hace que puedes tú crear una variable de tipo pila. Y esta variable como tal, ¿sí? Determina en su sintaxis, dice pila, el nombre de la pila y el tipo de información. El tipo de información, como ven acá en la pantalla, dice puede ser un entero, puede ser un string, puede ser una estructura, puede ser una clase. O sea, como que, ¿a qué se refiere esto? Si yo voy apilando prácticamente, tenemos un esquema que hemos hecho en la anterior clase. Si esta es mi pila, ¿verdad? Si voy apilando CDs acá, voy apilando, pues un CD estableciendo información tiene muchas cosas, ¿no? Un CD tiene prácticamente establecido pues el título, puede ser dependiendo, digamos si es de música, es de tambor, puede decir tiene el autor, tiene el intérprete, ¿no? En este caso tiene las músicas, así. Entonces cada elemento puede contener un conjunto de atributos que van caracterizando a cada CD. Entonces, esa información entonces, no siempre va a ser como tenemos acá un entero, un string, puede ser una estructura. Entonces, es como que tú vas apilando, vas apilando información y bueno, internamente tú tienes apilando un conjunto prácticamente de estructuras. ¿Qué operaciones justamente establecemos con este tipo de variable? Porque ella es una variable. El stack es una variable, el stack es una variable de tipo pila, donde pues justamente entre las funciones que desarrollamos es el push y el pop, justamente adiciona un nuevo elemento, elimina un nuevo elemento. El top
nos muestra prácticamente cuál es el elemento que está al inicio. Mediante el top vemos qué elemento se tiene en la cabeza. Y prácticamente la función empty me determina si una pila está vacía. ¿Sí? Mediante esta función determinamos si una pila ya se vació totalmente. Y el size determina prácticamente el tamaño de la pila. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de la pila? Entonces, con estas funciones nosotros podemos hacer un algoritmo general, podemos manejar internamente, podemos establecer prácticamente una información dependiendo prácticamente, en este caso, el tipo de dato que vayamos a manejar. Puede ser un string, puede ser una estructura. Entonces, nosotros acá, para ya manejar, acá en el libro ya tiene un pequeño ejemplo, pero nosotros no vamos a manejar con un entero, vamos a manejar ya con una estructura, ¿ya? Acá en el libro nos dice, para poder, y ya en C++ igual ocurre en los otros lenguajes, si yo necesito manejar este tipo de variable, debo incluir la librería stack, ¿sí? Justamente en esta librería se encuentra establecido ese tipo de variables, donde prácticamente nos establece acá, ¿sí? Para crear una variable, primero establecemos el tipo de dato que se va a almacenar prácticamente en la pila. En este caso, el ejemplo que nos da acá justamente es un entero. Entonces digo stack entero y se va a llamar S prácticamente la pila. Y en la que justamente, pues cuando yo hago esto, dice creamos una pila y la pila está vacía. Al hacer esto, creamos una pila vacía. Luego, nos muestra acá en la parte gráfica y nos dice push 1, push 2, ¿sí? Si se fijan, el primero que ingresa va siempre al fondo, ¿sí? El segundo, así sucesivamente, hasta establecer que el último elemento, que es el 5, va a estar en el top, va a estar en la cima. Entonces, la forma de acceder o ingresar información es mediante justamente el push. El push me permite hacer todo. Por eso les decía, hay dos acciones que podemos hacer. Bien. ¿Cómo visualizamos el top? Simplemente le digo code. Acá existe, internamente en su estructura, existe un puntero que está ahí arriba. Si yo le digo mostrarme el top, entonces me muestra justamente el último elemento ingresado a la pila, que en este caso va a ser el 5. Y cuando yo hago pop, porque yo no necesito establecer, ¿no? Le digo pop, pop, entonces acá estaría quitando prácticamente dos elementos, el 5 y el 4. La acción simplemente es de decirle pop y automáticamente el elemento que está en el top es eliminado totalmente. Entonces, justamente nos muestra eso, de qué manera al hacer pop me quedo con algunos elementos, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿cómo visualizamos el resto de los elementos? Entonces, requerimos igualmente que en listas de un bucle, y justamente tenemos el empty que me dice que es pila vacía. Entonces yo le digo, mostrame mientras la pila no sea vacía. ¿Sí? Mientras la pila no sea vacía, me muestras. ¿Y qué veo? Justamente, ya les dije, hay un puntero que está acá arriba. Este es el que tiene el contenido del que está al inicio para luego pues ser extraído, ¿no? Desapilado. Entonces, por eso que decimos code, mostrame el top. ¿Sí? Entonces, cuando sale uno, pues se va a quedar en el próximo. Entonces, y así voy viendo prácticamente todo el contenido. Y una vez que yo necesito recorrer todo lo que es la pila, ya les dije, si quiero ver al 4, al 8, al 9, hago, pues, veo el top, pop, veo el top, pop, veo el top. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú quieres ver todo el contenido de una pila, necesariamente vas a eliminar, si no, no vas a poder visualizar. Entonces, por eso es que aquí tenemos justamente code, ese top y pop.
¿Por qué? Porque ya no voy a poder ver. Si no hago este pop, siempre el top se va a quedar en el 4. Entonces, para poder ver el 8, tengo que decirle pop, viene al 8, y en el pop viene al 9, pop, ¿sí? Muy aparte de ver prácticamente su contenido, ¿sí? Entonces, el top es un puntero que establece el primero prácticamente de la, de la pila. Entonces, estas variables ya se tienen en varios lenguajes, tomados como variables de tipo pila, ya de tal manera que en su estructura simplemente voy manejando las funciones respectivas que tiene. Son tres maneras de representar, si yo quiero representar una pila, mediante vectores, mediante listas y mediante justamente estas variables dinámicas que se tienen ya en muchos lenguajes, porque se consideran prácticamente como variables, ¿sí? Entonces, esa es la estructura que vamos a ver ahora, pero en forma ya de menú. Porque aquí, ¿qué está haciendo? Pues justamente está simplemente almacenando un conjunto de información directa. Entonces yo no quiero tener una estructura en la que prácticamente yo tenga 5 elementos. Así es que yo puedo tener una pila de dimensión enésima, porque por eso son dinámicas, porque tú puedes ir almacenando, puedes prácticamente apilar y desapilar en la dimensión que tú gustes. No vamos estableciendo un rango de información. Esto nos está dando como que un ejemplo de algo específico, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí, me dicen para luego continuar recién con el código, ¿no? Viendo prácticamente el esquema que se va trabajando, a diferencia prácticamente de este esquema que estamos viendo. ¿Sí? Se tiene con vectores, se tiene con listas, ¿sí? Y también, pues en este caso, tendríamos establecido, ¿sí? En una nueva variable que tiene establecido ya varios lenguajes. Son las variables de tipo pila y bueno, aquí vamos a ver la parte de colas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Preguntas, ahora sí, preguntas. No, ninguna ingeniera por mi parte. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer el código, vamos a hacer un algoritmo general que me represente todas estas operaciones que vayamos a desarrollar en base prácticamente a un código que vamos a establecer, ¿no? Cómo se manejan estas variables. Bien, vamos viendo acá. Ahora sí, vamos a tratar de preparar directamente, ¿sí? Donde tenemos acá. Ya he ido preparando el material de tal manera que pueda explicarles, ¿no? Acá tenemos, pero trabajado con estructura vamos a hacer. Ya, acá creo que está. Este material va con ustedes. A veces tratamos de adelantar las cosas para que ustedes nos comprendan, ¿no? El hacer el menú es la parte más tediosa, más que, digamos, el desarrollo del código. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos abriendo ahora vamos a interpretar en código, ¿no? Cómo se establece todo ese proceso. Bien. Vamos a venir acá y vamos a decir, ¿no? Ahí. ¿Dónde estamos acá? Muy bien. Acá entonces les vamos a decir justamente unas listas, ¿no? Es estructura pila, estructura pila,
¿sí? Vamos a llamar. Creo que alguien está queriendo entrar. Bien. 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 A diferencia de este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué se está guardando según esta pila? Ya es un dato entero, es un simple dato, por eso decimos acá de tipo entero. Entonces, yo no quiero guardar, o sea, yo, como les decía, puedo apilar un conjunto de CDs, puede ser apilando tal vez productos en caja y esas cajas tienen características, ¿no? Entonces, yo quiero que este dato que se va a apilar acá, pues sea un conjunto de atributos. Entonces, ¿qué implica? Pues justamente estoy creando esa estructura, ¿ya? Esta estructura puede ser cualquiera. Entonces, yo estoy colocando prácticamente una estructura que es de tipo cliente, donde tenga su código y su nombre, ¿no? Se puede colocar más atributos. Entonces, como tengo que crear yo una pila, establezco, incluyo la variable, prácticamente la librería stack. Ya, entonces nosotros para poder almacenar, así como en el nuevo, por ejemplo, cuando hemos hecho nuevo nodo y para poder almacenar y pedir su información de los atributos del nodo, creábamos prácticamente variables auxiliares. Entonces, de la misma manera vamos a necesitar de una variable auxiliar que me cargue estos datos. Entonces, para eso justamente se está creando esta variable que es de tipo estructura. Acá ahí se va a ir pidiendo prácticamente los datos para luego vaciar a la pila. Entonces, nuestra pila se va a llamar S, ¿ya? S. Y bueno, puedo crear varias pilas, fíjense, no solamente una. ¿Sí? Estas pueden tener la misma estructura. Puedo crear una pila, dos pilas, tres pilas, cuyas características pueden establecerse en diferentes estructuras. Ahora, yo estoy agarrando dos pilas que tienen la estructura de prácticamente de cliente. Podemos manejar más, ¿no? Ahora, si alguien me dice, si la otra pila tiene otra estructura, bueno, creamos la estructura y le asignamos la estructura. ¿Qué operaciones estamos haciendo? Justamente hacemos el push, el pop, el mostrar. Esta búsqueda nos vamos a basar con esta variable, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Si yo vengo acá y hago un análisis y del concepto que hemos hecho prácticamente, acá vamos a hacer donde está nuestro esquema, estableciendo de que yo tengo apilado prácticamente 1, 2, 3, ¿ya? Y estoy buscando al 2. Tengo que desapilar, ¿no? Sí o sí tengo que desapilar y decir, ¿es el 2? No, es el 2, sí, este es el 2. Entonces puedo sacar ese elemento prácticamente de la pila. Entonces, justamente nos vamos a basar en un auxiliar o un gemelo más, podríamos decir, de la pila. Se puede, aparte de ser búsqueda, ¿puedo encontrar el mayor, el menor y su promedio de todos los elementos de la pila? Puedo. Porque al desapilar, pues tú ya vas generando cuál es el mayor, el menor, y en este caso el del medio, tomando en cuenta, estableciendo acá de cualquiera de sus atributos. Seguramente en este ejercicio vamos a considerar acá el código, ¿no? ¿Cuál es el mayor código, el menor código? Sí, acá podemos aumentar un atributo más, ¿ya? Entonces, esos elementos me permiten prácticamente ver. Ahora, ¿cómo yo hago y voy estableciendo el push y el pop? ¿Sí? Entonces, lo primero que me voy creando es la variable de tipo pila, ya estableciendo según su sintaxis, el contenido que tiene esta pila es una estructura, ¿no? Estableciendo todos los atributos que vemos en la parte superior de nuestra estructura cliente.
Entonces, vamos a hacer lo que es la inserción, justamente hacer el push, ¿no? Nosotros establecemos el push. Entonces, cuando vamos a entrar a esa opción, lo primero que le voy a pedir, en esa variable auxiliar, por si acaso, esta es la variable auxiliar, esta es la variable en la que voy a pedir los datos. Así que no me creo variables auxiliares, estoy creando una variable de tipo estructura en la cual voy a pedir esos datos. Entonces venimos acá y pedimos, ¿sí? Deme el código, deme el nombre, ¿sí? El nombre estamos pidiendo nombre completo. Entonces para eso necesitamos un getLine, ¿sí? Y hemos visto el getLine que me permite prácticamente pues poder hacer la inserción de una cadena con espacio. Y simplemente le decimos push. Miren, estoy cargando, puedo cargar a dos pilas a la vez, ¿sí? Paralelamente. Entonces, la pila S1 y S2 van a ser gemelos, se van a guardar la misma información, ¿sí? Se van a guardar la misma información. Entonces, puedo cargar paralelamente dos pilas, ¿sí? Sabiendo que ya la segunda tiene la misma estructura. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En esta variable que he cargado los datos, ¿sí? Que vaya a ser y se almacene, en este caso, estos datos porque es una estructura. Entonces, push, justamente la variable auxiliar que tiene la estructura de cliente. Simplemente es eso para el push, ¿sí? Para el push, nada más. Ahora, quiero hacer el pop. El pop implica vaciar, ¿sí? Vaciar prácticamente si yo voy a tener la opción 1, pues voy a hacer push. La opción 2, pop. Siempre va a eliminarse el top, ¿no? Estableciendo prácticamente el inicio. Entonces venimos acá y preguntamos, siempre preguntamos si la pila no está vacía. ¿Con qué? Con la función empty. Decimos mientras o pregunto acá, ¿la pila está vacía? No, entonces vengo acá y establecemos acá en una variable, en la variable auxiliar, agarro el contenido del top, ¿no? Estoy agarrando, voy a venir acá, estoy agarrando prácticamente el inicio. Ahí estamos. Esto estoy agarrando en la variable. Ya, para nosotros es una estructura. Entonces, en eso justamente, pues, estoy agarrando para qué? Para mostrar. El objetivo es mostrar qué elementos se está eliminando. Entonces, el elemento que se va a eliminar es cliente código y su nombre, ¿no? Y recién hacemos pop. Entonces, ese elemento ya no vamos a tener, ¿sí? Y bueno, en caso de que sí está vacía, vamos a sacar un mensaje, simplemente vamos a decir pila vacía. Entonces, de esta manera nosotros podemos manejar este tipo de estructura, hacer el push y hacer el pop mediante prácticamente justamente estas funciones que tiene este tipo de variable, ¿ya? Ahora, el listar, vamos a ver justamente la opción listar. Si yo quiero ver el contenido prácticamente de toda una pila, siempre preguntamos si la pila está vacía. O sea, ¿cómo preguntamos si la pila está vacía? Decimos mientras ese empty sea diferente de vacío, que me muestre el contenido. Y bueno, y si no, le vamos a decir, pues tenemos pila vacía. Empezamos a mostrar acá. Ahora veo el tamaño, porque también hemos visto que sí puedo ver el tamaño, ¿verdad? El tamaño de la pila es mediante la función size. El tamaño de la pila es, y mostramos acá, viendo y haciendo uso de las funciones que hemos visto en el texto. ¿Sí? Entonces digo, el tamaño de la pila me dirá 5 o 4, dependiendo la cantidad de elementos que se haya insertado. Sus componentes, entonces vengo acá y justamente lo mismo que hemos hecho hace un momento. Entonces vengo acá y digo, pues agarro en una variable auxiliar. Ahora, si gustan, también pueden crearse otra variable, pueden decir C, que sea la estructura de cliente. Entonces, para que no estén estableciendo como clientes, yo digo, estoy creando un objeto de la estructura cliente.
Y por eso le digo C código, C nombre, ¿sí? Y pop, y pop. Y vamos mostrando prácticamente, ¿no? Acá vemos el tamaño y vamos a ver y al final vamos a tener pila vacía. Al listar, desapilamos totalmente la pila. No queda ningún elemento, porque esa es su forma, su estructura, o sea, la forma de poder establecer en este tipo de estructura. Vamos a ir a la búsqueda, justamente, creo que acá está la búsqueda, mayor, menor, acá está la búsqueda. Ya, la búsqueda. Cuando yo tengo que buscar un dato, primero siempre pregunto si la pila está vacía, ¿no? Lo primero que digo, ¿hay, está pila vacía? Si es sí, pila vacía. Y si no, prácticamente vengo acá y vengo y pido el dato que quiero buscar. ¿Sí? Pido el dato que quiero buscar. Igual, hago mediante el while, ¿no? Mediante el while yo determino el recorrido prácticamente de todo lo que es la pila. Entonces, acá tenemos en una variable auxiliar los datos justamente del top, ¿no? En este caso, una variable de tipo estructura cliente, donde voy a tener al primero. Ahora pregunto, si ese primero es igual al dato que yo estoy prácticamente, porque no puedo preguntar directo, ¿no? Tengo que sacar este dato en alguna estructura, este 5 que digamos que tenemos como dato, tengo que sacar en algún elemento para ir comparando. Entonces justamente creo una variable C que es tipo cliente y que prácticamente pues con el mismo voy a comparar con el dato que quiero prácticamente buscar. Entonces si es sí, dato encontrado, mostramos justamente el dato y tenemos que hacer pop. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo siguiente, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo, suponiendo que quiero el 8. Entonces vengo acá, es 8 fuera, es 8 fuera, es 8 sí, acá se va a quedar. ¿Sí? Y luego, pues ya, y la pila queda el restante. Entonces, cuando yo busco, tengo que desapilar, tengo que sacar necesariamente. Entonces, eso es lo que hacemos justamente acá. ¿Sí? Decimos, es igual, sí, muestro y pop tiene que salir. Ya no necesito break, ¿no? Entonces, este bucle rompemos porque ya hemos encontrado el elemento que quiero, ¿sí? El elemento que necesito. Entonces, de esa manera nosotros hacemos la búsqueda, pero sí se desapila, se va desapilando. O sea, no hay otra, no tengo que necesariamente desapilar hasta dónde, hasta el dato que estoy buscando. Entonces, de esa manera tenemos el proceso de búsqueda que hacemos en este tipo de estructura. Y esto simplemente, si he encontrado, en caso de que no, pues nos sirve simplemente de control para determinar y decirle de que no hay el elemento en la pila, ¿no? Si es que yo he dado un dato que no existe en la pila. Entonces, mediante la variable control que manejamos siempre es para determinar si existe o no el elemento en la pila. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de operar prácticamente este tipo de estructura. Ahora, en cuanto al mayor y menor, porque he puesto acá, puedo encontrar el mayor y el menor, el promedio puedo hacer, pero siempre es desapilando, todo es con desapilar, ¿sí? Vengo acá y digo justamente el mayor y el menor. Tenemos prácticamente estableciendo dos variables que ya sabemos el algoritmo, ¿no? Cómo encontrar el mayor y el menor, como hemos ido manejando en los otros algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar el mayor y el menor? Voy a venir acá a nuestro esquema. Ahí. Estoy agarrando este primer valor en una variable. Ya este primero, que es, para nosotros es una estructura. Y le estoy diciendo, este es el mayor y este es el menor. Así. Al primero estoy considerando, por ser el top, que va a ser el mayor y el menor. Entonces venimos acá y justamente eso estamos haciendo. En CLIE, que justamente es una variable auxiliar creado, estoy agarrando, pero estoy trabajando con el segundo ya, para que vean que se puede manejar con ambos. En este caso es con el segundo
o elemento que sería la segunda pila con el S1. Entonces se puede manejar varias pilas también. Entonces digo, agarro el top y digo, my va a ser al código, porque aquí se está baseando este contenido en esta estructura. Entonces esta estructura ya tiene el código, porque S1 prácticamente el top tiene la estructura digamos, de la información en la cual hemos almacenado de cliente. Entonces digo, mayor al código, menor al código, ¿sí? De este primer elemento. Y bueno, aquí establecemos prácticamente, ¿no? Para poder hacer la suma primero. ¿Cómo hago la suma de los elementos para luego sacar el promedio de la pila? Estoy trabajando con la segunda pila, por si acaso. ¿Ya? Entonces digo, para hacer la suma de sus elementos, tengo que hacer siempre el recorrido preguntando si ya hay pila vacía. Mientras la pila no sea vacía, digo, agarro en otra variable auxiliar de tipo cliente, es otro objeto prácticamente de la estructura cliente, coloco al top y empiezo a sumar, ¿no? Digo, suma es igual más su código. En este caso estaría sumando el código, ¿sí? Como hemos puesto dos atributos y establezco uno de ellos, estoy utilizando para poder ver cómo puedo sacar el promedio de los códigos, en este caso el mayor y el menor de los códigos, ¿ya? Muy paralelamente que puedo sacar yo, hacer la sumatoria, ¿sí? Mediante un bucle de todo un atributo que sea numérico, que en este caso para nosotros es el código, voy sumando, pregunto justamente por el código que nosotros tenemos en esta variable justamente establecida como C. Pregunto si es igual al my que habíamos hecho. Si es igual, entonces en ese caso la variable my va a ser igual a ese código y prácticamente pues vamos a obtener también el nombre, ¿sí? Para determinar, bueno, a quién corresponde ese código, ¿sí? Luego, igual hacemos para el menor. Agarramos y preguntamos por el menor, pero en dos variables, el nombre 1 y en este caso para el menor. Entonces acá internamente, dentro de este bucle, yo puedo hacer de todo. Puedo recorrer, les puedo decir también, digamos, chicos, a ver, hagan la suma de los elementos pares, ¿sí? De todas las posiciones pares, de todas las posiciones impares. Entonces, a medida que yo recorro, ya tengo, es como que hago un conteo, puedo hacer un conteo también igual que en listas, y puedo determinar quién está en la posición par, impar también. Entonces, mediante este bucle nosotros hacemos el recorrido prácticamente, en este caso, de la pila. Sumo, encuentro el mayor, el menor y pop, ¿no? O sea, como que en estas variables elegimos y bueno, y vamos sacando el contenido de la pila. Una vez que hago la sumatoria, simplemente digo que es igual. Ahora, este tamaño, ¿sí? Este tamaño tiene, de algún lado he sacado este tamaño, ¿sí? Justamente establecemos el size. El tamaño es igual al size, ¿sí? Al size de qué? De la pila. Entonces, en tamaño estoy obteniendo, en este caso, cuántos elementos tiene la pila. Esa función me permite saber cuántos elementos tengo. Entonces ahí va la variable. Ahora acá puedo decirle también ese punto size, ¿sí? En vez de decirle, por ejemplo, ahí, le digo S1 punto, le digo size. Se puede también. O agarras en una variable o también le puedes decir entre S1 el tamaño, su dimensión. Entonces, para estos procesos podemos obtener el tamaño, sí, tal como nos ha dicho, no todas las funciones necesarias. Vamos a ir acá. ¿Qué nos pide acá? Vamos a ver. Ahí. Sí, son las funciones que en este caso hubiésemos utilizado. El pop, el top, el empty y el size. ¿Sí? El push que nos sirve para poder insertar. Entonces, yo puedo generar un algoritmo en base, en este caso, de generar pilas en base a ciertas estructuras que tuviéramos establecido, ¿sí? Hasta ahí preguntas, hasta ahí alguna consulta. Voy a ejecutar, pero hasta ahí alguna pregunta.
Ninguna por mi parte, ingeniera. ¿Sí? Todo está bien. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a correr. Calladitos están. ¿Qué ha pasado? Están trabajando mucho. Ahí está. ¿Sí? Voy a hacer un push. O sea, voy estableciendo ya el código. Pues vamos a empezar uno. Su nombre. Puede darse otros atributos por si acaso. ¿Sí? Viene acá y le digo 1. Tengo que hacer varios push, ¿no? Estableciendo el 2. Hago el 1. Sí, código 3. Hago el 1. El 4. Listo. Entonces, cuando yo le diga mostrar, si yo le digo la opción 3, ya no tengo opción de decirle pop. ¿Por qué? Porque pues me va a mostrar, me va a listar prácticamente toda la pila y bueno, ya está pues vacía. Porque el momento que decimos mostrar todo el contenido quiere decir que te muestre todo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros con los chicos hemos tratado de trabajar con las dos pilitas auxiliares, justamente el S1 y el S2, ¿no? Entonces de tal manera que ellos sepan y vean que sí podemos manejar con dos. Entonces, si yo le digo el 3, mostrarme el contenido, ¿no? Me dice el tamaño de la pila es 4, los componentes que son, tengo ahí está. Ha entrado primero José, está abajo Ana, Jaime, Betty, así. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decirle pop, ya no tendría que dejarme, ¿no? Ya no, porque prácticamente ya he vaciado todo, ¿no? Por eso me dice pila vacía. Eso quiero que entiendan. Cuando ustedes quieren ver el contenido prácticamente y mostrar el contenido de toda la pila, estás desapilando, estás vaciando totalmente esa pila. Ahora lo que podemos hacer es, les digo, poder desapilar y volver a llevar prácticamente otra vez a pilar para seguir trabajando con búsquedas, con todo ese elemento. Entonces podemos manejar variables auxiliares para ver el movimiento que se hace en este tipo de estructura, pero bueno, su comportamiento como tal es de esa manera. El momento que tú le dices mostrar una pila, estás desapilando. Estás desapilando, así es que te quedas con la pila vacía. Eso es lo que tenemos que entender en este tipo de estructura. Ya, vengo acá y voy a establecer acá un código. Vamos a volver a apilar información. Listo. ¿Sí? Si yo hago la búsqueda, vamos a ir, el pop me va a sacar el primer elemento. Ya, voy a introducir un dato más. Código 7 le voy a decir. Ahorita se están llenando dos pilitas, el S y el S1. Los dos son gemelos, tienen la misma información. Ya, vamos a decir Jorge. Voy a hacer la opción 5. La opción 5. Estamos trabajando justamente con la S1, ¿sí? Su pilita gemela. Uy, aquí ya nos ha dado error. Vamos a ver. Mayor, menor, promedio. Vamos a ver. Porque nos está dando un pequeño errorcito. Vamos a venir. Hay que manejar bien el S1, decimos el 21. Ya. A veces se nos va el código que estamos manejando con otra pilita, ¿no? Estamos bien. Decimos pop.
Pop, 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 está bien. A ver, no creo que afecte esto. Esto hemos dicho acá. Creo que afecta eso. ¿Qué más? Nada más. A ver, vamos a correr. Ya, vamos a ejecutar acá. Enseguida yo les paso el código. Ahí vamos a hacer 2 push nada más, ¿ya? El 1 y en este caso y el 2, ¿sí? Entre estos dos que me van sacando, vayan sacando datos. A ver, le vamos a decir el mayor y el menor. Ahí está, algo ha pasado hace rato. Nos dice el código mayor es 2. Creo que ahí falta prácticamente su nombre. Creo que ahí es el error. El promedio de todo eso es 1, ¿sí? Pero en el primer no me está mostrando su nombre, ¿no? Vamos a ir viendo ahí. Está bien. Vengo acá y le digo, vamos a ver, acá estoy agarrando ese nombre. Bueno, aquí nombre también estamos agarrando. Y ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando el mayor, el nombre 1, está bien. En el 2, el nombre 2, sabiendo que estoy preguntando por el 2. Nombre 2, nombre y el código. Bueno, nos está mostrando. A ver, vamos a cargar más datos, vamos a hacer la prueba con más. ¿Ya? Pero estamos trabajando con la segunda pila, ¿ya? 1. Hacemos el código 2. ¿Ya? El código 3. Nombre. Listo. Y le digo el 5. ¿Sí? Ahí nos da al mayor, al menor. Y bueno, y algo está pasando con el nombre del mayor, ¿no? Vamos a ver prácticamente con el mayor directamente, ¿sí? El menor es Juan, obviamente el último introducido Jorge debería ser el mayor. ¿Ya? Luego, ¿qué más? A ver, vamos a hacer búsqueda. Sigo con la pilita S. El mayor, el menor está con el S1. Entonces puedo buscar, puedo hacer la búsqueda, ¿sí? Voy a buscar un elemento y dato a buscar me dice, ¿no? ¿Qué dato estás buscando? Quiero el 3, le digo. El dato encontrado prácticamente, pero ya veamos si es que puedo mostrar o ya se ha desapilado. Cuando yo busco, igual se desapila por si acaso. 3 es el último de prácticamente estableciendo perdón, el primero, el haber introducido. Entonces voy a ver qué contiene la pila. ¿Ya? Para eso le voy a decir el número 3. ¿Sí? Y te queda simplemente pues Juan y Ana, porque Jorge prácticamente ha sido el último en ser introducido y así siempre va a ser el primero en eliminar, ¿sí? Ese es el comportamiento prácticamente de esta estructura, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, este es el menú que les voy a mandar. Obviamente, en base a esto se puede hacer muchas aplicaciones, ¿no? Vamos a ver la parte de aplicaciones, pero viendo primero cómo es el comportamiento y cómo se opera en cuanto a, en este caso, este tipo de variable. Hasta ahí preguntas, jóvenes, alguna consulta. Creo que aquí vamos a colocarle pues, espacio, ya, pues nos está dando error, ¿no? Vamos a inicializarle en espacio. Tal vez es eso, a veces no. El inicializar la variable hace mucho. Va estableciendo acá y bueno, nos está mostrando. Hasta ahí alguna consulta. Esa es la forma de operar prácticamente este tipo de estructura que me permite pues establecer el manejo de pilas. Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta? Por el momento ninguna, ingeniera, pero no sé si nos puede enviar el código, Sí. digamos, al WhatsApp. Eso les vamos a dar. Muchas gracias, ingeniera.
Esto les voy a mandar porque hemos hecho algunos arreglos. Vamos a mandarles ahí. Acá les voy a dar en este mismo documento. Voy a abrir otro. En TXT es mejor. Acá pilas, ¿sí? Pilas le voy a llamar, vamos a acordar dónde corresponde. Bien, así, envío. ¿Dónde están ustedes? Están acá. Muy bien, vengo acá. Sí. Y bueno, acá estamos aquí. Sí, no creo que nos vayamos a otro. Vamos a EDA. A veces mandamos a otros lugares, pues no se pasa eso. Ahí estamos. Listo, ahora sí, preguntas. Y vamos a ir con colas, ¿sí? Vamos estableciendo con colas, que tiene las mismas características, casi, solamente que cola ahora ya no va al final, sino va al principio. Mientras ustedes analizan y tienen, voy a estar preparando ya también colas. Por el momento ninguna, ingeniero. Muy bien. Aquí tienen unos pequeños ejercicios que ustedes pueden ver, no es práctica por si acaso, pero ¿qué les dice acá? Por ejemplo, si está bien declarada la variable, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una variable no puede tener antecedido un numeral. Entonces simplemente es un cuestionario que nos da, ¿ya? Esto dejo siempre para que hagan análisis de tipo de datos. Ya, este código, por ejemplo, es aquí, es agarrar todito, copiar prácticamente para ejecutar y bueno, lo que te dice, ¿cuál es el resultado de todo este código? El 2115, ¿sí? ¿Cuál es el correcto? Ya, ese es para que practiquen el código, vayan viendo el código, que vean que se puede introducir todo tipo de datos, ¿no? Ahora, pero la mayoría establece prácticamente en string entero, ya no habla acá tanto de digamos, estructuras. Entonces, más juega con valor, con tipo de datos simples. Entonces, es para que practiquen por si acaso, no es práctica. Pero bueno, yo les digo siempre, ustedes practiquen con esto para que vean, hagan el código, hacen correr y bueno, les va a dar los resultados que tienen en la pantalla prácticamente. ¿Ya? Entonces, esa sería prácticamente la estructura. Y entramos a colas, ¿no? Y hemos dicho que, bueno, su comportamiento establece prácticamente mediante todo lo que es un comportamiento fijo, ¿sí? De la misma manera, bueno, nos establece que podemos manejar sus datos no en estructuras, también puede en datos simples. También se puede establecer con listas, se puede hacer con vectores. Entonces, las operaciones básicas que se hace es encolar y desencolar, nos dice prácticamente acá, ¿no? En la parte de teoría. ¿De qué manera al inicio, al final? Bueno, esto ya es con listas prácticamente que hemos operado nosotros. Bien, ¿se puede simular? Sí.
Este es un código que simula un banco, ya, bueno, donde nosotros podemos establecer 3 elementos. Nosotros, ¿cuántos clientes quiero atender, por ejemplo? ¿No? O sea, el número de clientes. Y digo, pues vamos ingresando al cliente normal, al cliente VIP, y bueno, el 4 quiere decir, hace prácticamente al hacer la atención, al ingresar un cliente, estamos haciendo un push, ya, un push. Pero hay dos podríamos decir dos colas, uno para el cliente normal y el otro para el VIP. Y el criterio de atender a clientes tiene su algoritmo también en los bancos. Ya, acá faltaría, por ejemplo, tercera edad. El algoritmo que se ha utilizado es acá un normal y 2 VIPs, un normal, 2 VIPs, así. Ya, entonces te pide y te dice a qué cliente le corresponde. Entonces, ese es un código prácticamente basado en todo lo que se ha trabajado, pero está con vectores, no está con el push ni con el pop, sino trabajado todo con vectores. Es un programita que les dejo siempre para que vean que yo puedo manejar y establecer en la estructura, no siempre de la variable que tiene, sino puede ser mediante vectores también manejar la estructura de pilas y colas, ¿ya? Entonces venimos acá y justamente estamos entrando a todo lo que es colas. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de la cola? ¿Sí? Establece un conjunto de elementos que se van apilando, donde vamos estableciendo el inicio y el final. A diferencia de una pila, en la cola yo puedo ver quién está al principio y quién está al final de la cola, con la función font, ¿ya? Es otro tipo de variable también, muy aparte de hacer con lo que hemos dicho vectores y listas, pues es otra variable. Ese es otro tipo de variable que me permite establecer el proceso de colas, donde de la misma manera que en pilas yo establezco el tipo de dato que yo vaya a almacenar acá. Entonces, la variable, el tipo de dato y el nombre que le estamos dando en este caso a la cola. Igual tiene establecido funciones que me permiten en el sentido de hacer un push, un pop, ¿sí? Y acá la diferencia es que pues ahora ya puedo ver quién está al inicio y quién está al final de la cola. Entonces ahí tenemos justamente establecido el push, el pop, el front, el back. Entonces mediante esos dos puedo ver el principio y el final de la cola. También tenemos la función empty que me determina prácticamente quién está al final, pero si la cola está vacía. Y el size que me determina el tamaño de cuántos elementos tengo establecido en la cola. Ya, estas variables ya están establecidas en varios lenguajes. Lo único que hay que hacer también, igual que el stack, tengo que hacer uso de esa librería. Justamente es la librería, bueno, hay dos nombrecitos que le llaman a ¿no? Le dicen Quake, otros llaman, y otros le llaman como Q. Entonces, bueno, en este caso sería la variable. Otros Quake le llaman, otros Q. De nuestra variable prácticamente cola, ¿no? Igual, como les decía, acá en el libro ustedes tienen cómo se maneja con datos simples, ¿ya? Estableciendo primero, pues, la librería. Primero tengo que establecer la librería para manejar ese tipo de variable. Luego, pues, creo la variable, ¿sí? Voy creando la variable. La variable establecemos, ¿sí? Con prácticamente el tipo de dato que va a almacenar y el nombre en este caso, de la cola. Igual, hacemos dos operaciones, push y pop. Entonces aquí nos está diciendo que al crear una variable de tipo cola, la cola está vacía, o sea, no hay ningún elemento.
Al crear ya la variable, creas una cola vacía. Ingresamos, ¿con qué? Con la operación push. Push, y cómo se va almacenando. Prácticamente en el esquema nos va mostrando acá y nos dice de la siguiente manera. Entonces viene el 8, viene el 6, el 4. Entonces el que está al inicio prácticamente va a ser acá el 8, ¿no? Y el final, el último, va a ser el 5. Entonces, dos elementos que tendríamos ahí, el front y el back, ¿sí? Entonces, ya no es como en la cola, el primero se iba al fondo, ¿no? Y bueno, con esta función nosotros logramos sacar, ¿qué vamos a sacar siempre? El front. Sacamos siempre el front, el inicio, porque es el primero en ser atendido. Entonces, pop decimos, y bueno, el primero que se elimina llegaría a ser el 8. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo vemos el inicio y el final? Simplemente hacemos referencia a la cola y front. Y para ver prácticamente el final, le decimos el nombre de la cola, punto back. Así nos muestra prácticamente quién es el inicio, quién está al inicio y quién está al final de la cola. Ahora, una vez que tengo estos elementos, ¿cómo visualizo todo? Igual, mediante justamente una estructura que sería el while, y que me dice, mientras la cola no esté vacía, que me muestre. Pero ¿qué me tiene que mostrar? El front, ¿verdad? El front primero me muestra y me dice qué elementos se está eliminando, así como ven, nos va a mostrar con guioncito. Y pop, pop, pop. Entonces, yo no puedo, en el caso de las colas, tampoco puedo yo, por decirles, eliminar uno del centro. No puedo eliminar, porque su estructura es eso. Para poder yo eliminar uno del centro, como se dice, de principio al centro tengo que ir haciendo pop, 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 tengo que eliminarlos para ver el elemento central, ¿no? En este caso, de la cola, y llegar ahí donde quiero prácticamente. Entonces, esta es la estructura, ¿sí? Esta es la estructura básica. Como les digo, esto en aula les digo, a ver, hagamos y ejecutan este código, ¿no? Donde visualizamos y, bueno, vemos todo ese elemento. Pero esto es con variables simples, ¿sí? Es con variables simples. Ahora yo quisiera, pues, ver con una estructura, porque no, donde se supone que una persona cuando hace cola, así siempre les digo, ¿no? Cuando vengo acá y les digo, vamos a ir viendo acá. Cuando una persona hace cola, si veo sus atributos de esta persona, tiene muchos, como el nombre, apellido, carnet, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una cola de varios elementos o de documentación, va dependiendo prácticamente. Entonces, no simplemente va a ir almacenando elementos, como se dice, sencillos. Puedo tener una cola de personas, una cola de, ¿sí? Dependiendo en qué vas dando uso vos como persona. De clientes, una cola de documentaciones, una cola de producción, por ejemplo. Entonces, cuando hablan de producción, yo tengo una cola en espera para luego ser empaquetados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Está en colita unos productos que tienen sus características. Los mismos pues están a la espera de ser empaquetados, ¿no? Entonces, dependiendo donde tú puedes hacer uso este tipo de estructura, esta de colas es la que más se va usando en los sistemas, ¿ya? Este último inclusive se hace control en producción, donde esto pueden ver de proceso a proceso qué elementos están en espera para ser procesados. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos monitorear desde algún lugar, hacer un sistema que me diga, ¿ya? Porque se supone que cuando empiezan producción, tienen planificado la producción. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer 3 producciones hoy día. Entonces podemos verificar en qué estado está cada producción o cómo se está llevando en la producción interna de cada uno de ellos, en qué fase está, qué está en espera o por qué no se está procesando.
Entonces, esta estructura se va usando bastante en todo área. Y más que todo, en el área prácticamente de bancos, en el área de entes financieros, luego podríamos decir en lo que es alcaldía. Por ejemplo. La alcaldía, si hacemos un sistema de espera en cuanto a documentación, es apto, porque lamentablemente la entrega de documentación de área a área tiene una cola enorme, ¿verdad? Hay áreas que tienen información que procesarlas, documentación que entregarlas en grandes volúmenes debido a la parte, digamos, puede ser ineficiencia laboral, puede ser por muchos aspectos, pero se tiene en espera, donde pues el cliente no sabe en qué etapa está su documentación, en qué fase está prácticamente su documentación. Y una de las exigencias que prácticamente a veces en nuestros proyectos nos dicen, ¿no? Deberían desarrollar, por ejemplo, para CEGIP, deberían desarrollar así, actualmente aún con la pandemia, deberíamos establecer en lugares donde pues necesitamos ver virtualmente en qué fase está, donde tú tal vez puedas exigir el avance de tu documentación. En trámites de la alcaldía, todo se basa casi en esta estructura, porque todo está en cola de espera hasta llegar prácticamente a su punto final, ¿no? De ser entregado el documento. Entonces, este tipo de estructura se utiliza bastante en lo que son proyectos. Siempre les digo, surge, hay una cola, ¿sí? Dependiendo el negocio, hay, por más que sea un simple negocio, siempre existe procesos en espera, ¿sí? A ser atendidos. Por ejemplo, otro es de las comidas rápidas, también restaurantes donde podemos establecer la atención de espera en la cocina, de espera sí, en diferentes lugares en entrega, por ejemplo, de productos, ¿no? De comidas rápidas. Entonces se va aplicando, ahí va el concepto prácticamente, de tal manera que pues lo que se recepciona en la fila, perdón, en la cola, es prácticamente un conjunto de datos, ¿sí? Que tenemos prácticamente de clientes y de todo ese elemento, ¿ya? Esa es la aplicación en general, es de la parte donde nosotros hacemos que pues vayan enfocando en sus proyectos, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta para luego ir al código recién. Ingeniera, ¿puedes repetir la última parte? Ya, la aplicación que se va desarrollando en este tipo de estructura ya es amplio porque uh, te permite prácticamente poder manejar este tipo de estructura en el manejo de colas en diferentes rubros, ¿no? En la industria, por ejemplo, ya utilizan en el sentido de tener colas de espera de productos que requieran ser procesados o ser empaquetados, por ejemplo. Ya, entonces van la parte, digamos, de colas de espera o que está en espera para ser procesado. Muchos proyectos que prácticamente me mostraron ya en proyectos de grado. Por ejemplo, hicimos un proyecto de la quinoa. La quinoa, para ser procesada, tiene que ser desaporizada, si no me equivoco, si no me acuerdo bien la palabra. Pero tiene que ser sacado su agrio, más o menos. Entonces, ocurría de que el proceso que se daba en la empresa, ya el lavado, porque prácticamente es el lavado, lo que hacen para sacar ese agrio es lavar totalmente. Se tenía problemas en el sentido de que como que se tenía que hacer ese proceso y no lo hacían inmediato y tenía que ir a la fase de secado, había una cola de espera del producto que se estaba, en otras palabras, remojando. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Entonces, no tenían control en la empresa de que se supone que cada fase de desarrollo del producto tiene un tiempo de secado, tiene un tiempo prácticamente de lavado, entonces no se estaba cumpliendo.
Entonces ocurría de que muchos de los elementos que estaban ya en la fase prácticamente de lavado tenían que pasar inmediato al secado, es porque no se habían atendido inmediatamente máquinas, los operarios y todo eso. Entonces tenían tiempos de entrega de fase a fase. Entonces ellos han hecho un sistema que controlaba prácticamente una alerta que sacaba en la pantalla y donde decía proceso 1 ya tiene que pasar fase 2. Entonces les alertaba de que el proceso ya tenía que estar en la fase 2, porque ya estaban en espera otros procesos, otros lotes a entrar, porque entraban por lotes en los containers. Entonces, en la industria, sí, pareciera que no tuviera aplicación, se aplica. Esa es una de las aplicaciones que se ha desarrollado. Ahora, otro es cuando también se tienen productos que tienen que ser empaquetados. Por ejemplo, las conservas, ¿sí? Muy aparte de que se vayan produciendo y todo eso, no solamente quedan ahí, tienen que ser empaquetados en cajones para luego pues empezar y establecer en lotes. En muchas empresas establecían la espera de muchos productos en ser empaquetados debido prácticamente que el primer lote sí ya se había concluido en su producción. Entonces, eso era debido al mal control que se tenía el personal que no agilizaba prácticamente. Había procesos como que automáticos y manuales, ¿no? Entonces, entre uno de ellos en su proceso era justamente el empaquetado manual. Entonces, ahí se hacía el control. Se tenía mucho producto en espera en ser empaquetados, sabiendo que ya un segundo lote ya se está produciendo. Y ellos controlaban prácticamente, cada lote tiene su forma de, digamos, de producción. No puedo mezclar con el segundo lote. Entonces ahí teníamos las colas de control. Ya, y el otro, como les decía, se va usando en las empresas, todo lo que va bancarias, por ejemplo, ¿no? En el banco, donde se supone, si ustedes, en este caso, deberían tener un control de atención inmediata, ¿no? Por eso dicen las boletitas, media hora de espera y si no va a reclamar. En cuanto a la alcaldía, eh, hay una exigencia. Ya muchos jóvenes han tratado de ir a hacer proyectos de grado ahí, pero lamentablemente por el entorno político que se maneja, no han logrado hacer sus proyectos porque querían hacer para diferentes áreas, para catastro y para varias áreas, lo que es el control de entregas y prácticamente culminación de documentación de esas áreas de la alcaldía, ya donde ellos tenían, desde el momento que entraba en la documentación, ellos sabían que tenían que ir por diferentes prácticamente oficinas y cumpliendo obviamente todo lo que es la entrega de documentación. Un documento, sabían qué documento se había ingresado ya por una persona o qué documentación había entregado. Entonces, iba a la oficina 1, pues eso tenía que tardar, por decirles, un día. Iba a la oficina 2, digamos, 2 días así. Entonces, cada oficina tenía registrado una colita, así como vamos a suponer que esta es la colita de acá. Entonces, la primera oficina decía, ¿por qué tiene tanta cola espera? Por ejemplo, esa es la primera que está prácticamente despachando todo. Y esta oficina ya tiene 2, esta oficina 3, y esta, ¿por qué tiene bastante? ¿Qué está pasando? Entonces, yo, por ejemplo, si yo tuviera un control en visual acá y tengo todas mis oficinas y digo, ¿por qué tienen espera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Ustedes saben que la parte estatal es el sufrimiento de entrega de documentación, entonces mediante monitoreo se puede ver prácticamente estos elementos que permiten pues hacer el control y tomar decisiones, que no tiene que haber, todos deberían estar como este nivel, por ejemplo, ¿no? Este que está apuntando acá. Entonces, en la parte de la alcaldía se puede ver en lo que son las colas de entrega de documentación. Lo mismo ocurre en CEGIP. En CEGIP tenemos igual la entrega de documentación, la espera, los trámites, todo sigue en espera debido a que no hay un buen control en la parte de procesamiento prácticamente, donde uno puede monitorear y tiene que agilizar prácticamente el elemento. Ahora, por ejemplo, cuando ocurre que alguien ha entregado la documentación y dice, ¿en qué oficina está?
esté en la 1, esté en la 2, en la 3, en la 4, ¿en qué fase está? Ese elemento no tenemos. Tenemos que ir a la alcaldía y decir, ¿en dónde estará mi documentación? ¿No? ¿Estará en la 1, en la 2, en la 3? Así está en la 4. Así. Y ¿cuánto me falta? 2 oficinas más. O sea, volvete de aquí a 2 semanas. Así. Como que esta una semana y esta otra 2 semanas. ¿No? Entonces, esa es la burocracia que ocurre. Entonces, sería lindo controlar ese elemento, hacer de que cada oficina, voy a suponer que es otra, tenga un tiempo de desarrollo, de atención, en este caso de la documentación. Entonces, en eso también se va aplicando, se va aplicando, por ejemplo, en empresas de arquitectura, por ejemplo. Los arquitectos agarran también, han hecho un sistema, era para una constructora grande, donde prácticamente el dueño hacía el control, o hacía la contratación prácticamente de obras, y cada obra asignaba a un profesional, y tenían que tener el seguimiento, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, tenía una cola de proyectos aceptados, ¿no? Una cola de la cual de cada uno, por decir así, hago clic aquí y que me diga en qué fase está. Hago clic aquí en qué fase, ¿no? Entonces, de tal manera que esta cola, sí, en el tiempo de cada uno de ellos tiene que ya ser concluido, y las fases que tenemos de cada, en qué estado está, en qué, porque esto tiene otro conjunto de tareas que se tiene que hacer. Entonces, esto implica que se tiene que ir vaciando hasta semestre, o hasta eso ya prácticamente el dueño depende cómo va planificando. Yo en junio me tiene que aparecer 3 obras nomás, ya quiere decir que estas otras ya se han entregado, ¿sí? Entonces, en todo se puede aplicar. Yo siempre digo, en todo se puede aplicar la parte de colas, dando la facilidad, en este caso, en el manejo de información para el usuario, en este caso, ¿no? Para qué sistema estamos haciendo. Entonces, se puede aplicar en todo, como les decía, hasta en las comidas rápidas, ya, ahí tenemos las colas de espera para ser atendido. En las pensiones igual se puede ver, en las rápidas y en las comidas se puede ver la espera de atención, la espera de atención poder establecer el plato en la cocina, por ejemplo, ellos tienen una colita de espera, cuál es el primer pedido, cuál es el segundo pedido, ¿no? Entonces, se puede aplicar en varios sistemas este concepto. Este es el que bastante se va usando en lo que son colas. Hasta ahí preguntas. Por eso que yo les voy a preguntar, pues ya casi, para qué estás aplicando, qué están haciendo, qué elemento tienen en tu sistema. Entonces, o qué están haciendo, porque de listados están haciendo de todo tipo de listados, eso que implica, están sacando sus reportes, ¿no? Me van a decir, saco el reporte, pues que me permite visualizar un requerimiento que vayan a ver ustedes del estudio que están haciendo. Ya pueden aplicar prácticamente, y están estableciendo ciertas estructuras, ¿no? Al hacer struct están utilizando estructuras ustedes. Entonces, en las búsquedas, entonces lo que les exigimos son búsquedas inteligentes, ¿no? Como que nosotros venimos a buscar y encontramos, pero ya en el caso de ustedes establecemos las búsquedas inteligentes que nos permitan hacer el filtrado, más que todo es filtrado de información como el Google hace, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene que tener establecido también en tu sistema. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Consultas. Ya no, ingeniera, por mi parte ninguna. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, de la misma manera, ya en su estructura, vamos a ver lo que es esto, sí. Vamos a cerrar. Aquí creo que está. Vamos a cerrar todo. Luego, la próxima clase, pura aplicación en ejercicios, va a ser de ambos, de pilas y colas, ¿ya? Las operaciones las tienen acá,
ya, pero su aplicación vamos a hacer ya de ambos, en ejercicios que vayamos a plasmar en base a todo lo que es la práctica que tenemos, ¿sí? La práctica que tenemos. Vamos estableciendo acá, porque una cosa son las operaciones y otro estructuras a cola. Ya, vamos a ver. Ambos van a ir en un solo documento. Lo tenemos acá. Ahí está. Igual. Tiene la misma estructura, o sea, como que me es muy familiar a lo que son las pilas. Dado una estructura con código y nombre, trabajado con la misma estructura que se tiene. Acá se crea que estoy creando una auxiliar para que acá pida los datos y luego pues las vaya vaciando a la pila. ¿Ya? Igual, ¿qué tiene en su estructura? Sí, igual, hacer push, pop, buscar, mayor y simplemente hacemos la misma estructura. Ahora el cómo, vamos a ver acá cómo hacemos el push, ¿sí? El push es estableciendo acá, pidiendo el código en esta variable auxiliar, pidiendo el nombre y bueno, igual, puedo cargar paralelamente dos colas, ¿no? Estoy cargando dos colas. Entonces le digo push, push, ¿sí? Entonces simplemente acá pedimos y hacemos push, pedimos y hacemos push. El pop igual, es similar a las pilas. Mediante la función empty pregunto si, pues en este caso está vacío. Si está vacío, pues la pila está vacía. Entonces, tengo que ir prácticamente estableciendo al top de la pila. ¿Para qué? Para que justamente pueda yo mostrar y eliminar. Me voy yendo prácticamente al top para luego eliminar. ¿Sí? Estableciendo simplemente, voy al top, ¿para qué? Para luego eliminar, ¿no? Entonces, esa es la acción que hace prácticamente el pop. Voy al principio y elimino, voy al principio y elimino, ¿sí? Entonces, este es el push y este es el pop, ¿sí? Igualito como que estableciendo en pilas. El listar tiene la misma característica que las pilas. Pregunto si tengo cola vacía, estableciendo si es la cola vacía, ¿ya? Entonces vengo acá y digo, pues vemos el tamaño, porque nos dice que podemos ver el tamaño de la cola. Digo acá, mientras la cola no sea vacía, en la variable auxiliar agarro el primero prácticamente el primero de la cola, muestro y hago pop, pop. Igual que en pilas, igual tengo que, para ver el último o el del centro de la cola, tengo que desapilar. ¿Sí? Tengo que desapilar porque no puedo establecer directo al centro y establecer. Tengo que desapilar necesariamente. Entonces todo se va a ir y se va a establecer en un desapilar. ¿Ya? En su estructura, viendo acá al mayor y el menor, es el mismo criterio. ¿Sí? Como hemos visto, agarro el primero, establezco prácticamente que en este caso el top me voy al principio, agarro al mayor y al menor y hago la búsqueda, ¿sí? Estableciendo cuál es el mayor, cuál es el menor, tomando en cuenta la suma, en este caso de todos los elementos. Sacamos el promedio y tenemos acá prácticamente los valores del mayor y el menor, y si se fijan, tiene el mismo comportamiento, simplemente viendo acá. Ahora podemos mostrar el final, podemos ver el principio y el final. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Este código va a ir para que ustedes lo analicen, y bueno, conmigo trabajamos la parte práctica en este caso, ¿sí? Entonces, con este algoritmo estoy haciendo también la parte de búsqueda, como buscar un elemento en la cola. Obviamente para buscar el elemento a la cola tengo que desapilar, ¿no? Tengo que decir afuera y encontrando prácticamente en este caso el dato que se está encontrando, ¿sí? Tiene el mismo comportamiento, solamente que
Lo bueno que tenemos en la cola es que ya puedo saber quién es el último y quién es el primero de la cola, ¿sí? Sabiendo que estamos trabajando bajo ese proceso. Hasta ahí alguna consulta. Este código voy a mandar para que ustedes analicen y aplicamos, hacemos la parte aplicada prácticamente el día lunes, porque tenemos que ver cómo se aplican ahora estas pilas y estas colas ya en ejercicios específicos. Hasta ahí preguntas. Ninguna por mi parte, ingeniero. Muy bien, entonces, bueno, vamos a quedar acá porque veo la hora y me pareciera que pasa volando. Pasa volando, jóvenes, no sé qué pasa. Alitas tiene, estableciendo prácticamente, ahí lo voy a entrar, estoy en estructura, voy a llamar lista. Muy rápido pasa la hora. Increíble, pero pasa. Ahora vamos a hacer la parte aplicada, ¿ya? Nos han dado nomás tiempo hoy día. Ahora estamos 11, ¿no? Sí, 11. Muy bien. A ver. Está Canaviri. Vamos viendo acá. Ya. Está Chambi. A ver. Nadia. ¿Está Nadia? ¿No está? Ortuño. Peredo. Ortuño, acá estoy, Inge. No prendí el micrófono. Uy, ya. No has marcado. Contigo. No han marcado. Ya. Peredo. Peredo. No. Presente, Inge. Peredo está. Ya. Vamos. Y sí, aquí estoy. Marquen, pues, chicos, marquen. Marquen, pues, chicos. Muy bien. Uy, aquí quién falta. A ver acá. Vamos a venir. Está Pinto. Salas. Marco André. Presente, ingeniero. Salas. No marcado, Marco André. Sena. No. Ya, el resto está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a establecer ya la práctica de colas y pilas. No es mucho, pero vayan bien. Yo voy a hacer la próxima clase, la parte aplicada, de cómo puedo aplicar estas pilas y colas con ejercicios. Y bueno, ya entramos justamente a listas. Vamos a ver ahí justamente la próxima clase también hay doble cola. Cómo se maneja la estructura de doble cola, ¿no? Porque en la teoría nos dice hay diferentes colas. Las colas que en este caso establecemos las simples y las doble colas. Entonces vamos a ver muy paralelamente viendo este tipo de estructura que serían las doble colas. ¿Ya? Entonces analicen, vean el código. Si tienen alguna pregunta, ya les dije, esta estructura es la que más se va usando en todo lo que es el desarrollo prácticamente de proyectos, se va usando bastante. Hasta ahí alguna consulta y si no quedamos acá, creo que tienen clases ustedes. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes para hacer ejercicios, jóvenes. De acuerdo, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego, chicos, que tengan buen día, Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.